Buenas tardes, espero que estéis fenomenalmente bien y bueno, seguimos con este proceso del confinamiento de los trabajos online y bueno, yo os quiero hacer una presentación sobre un artículo muy interesante de René Latouré, un teólogo canadiense, sobre un tema tan importante para nosotros como la revelación. Bueno, pues vamos a comenzar. El artículo es La revelación como palabra, testimonio y encuentro, de René Latourel, y es muy importante porque es un teólogo muy centrado, un teólogo de la revelación, podríamos decir. Y antes de empezar a profundizar sobre el artículo, pues veamos un poco algo sobre este teólogo, sobre Latourel, canadiense, nacido en Montreal el 28 de octubre de 1918. Vivió 99 años, murió en el 2017, fue el primogénito, una familia numerosa, 6 hijos, muy importantes sus padres en su vida, en su infancia. Su padre, un hombre muy culto, profesor, novelista, que además vivió 103 años, 4 más que él, le transmitió ese deseo de enseñar, de transmitir sus conocimientos. Y después, muy importante también, su madre, de la que heredó el sentido y el valor de los signos de la vida, esa delicadeza por la vida que también después que afectó bastante a su carrera. Él ingresó en la Compañía de Jesús a los 19 años y tuvo la idea de hacer una investigación sobre la noción bíblica de la revelación comparada con la noción teológica. Fue doctor en Historia por la Universidad de Montreal y, muy importante, doctor en Teología de la Universidad Gregoriana de Roma, donde realizó la tesis Teología de la Revelación y donde fue profesor de Teología Fundamental y tuvo una carrera muy importante como profesor, como docente en la Universidad Gregoriana de Roma, que coincidió con el Concilio Vaticano II en el 62. En 1962 es nombrado decano de la Facultad de Teología de la Gregoriana y tiene ese tema, esa principal preocupación por la revelación. Ajustó los estudios en la universidad con las grandes disciplinas de las ciencias humanas y buscó mostrar el sentido de una vida inspirada por el Evangelio. Al tener el concilio tan cerca, pudo invitar a profesores como Ranner, como Zubiri, y él mismo fue asistente secretario del Sínodo de Roma sobre el Vaticano II en 1985. Entrando en el artículo, la revelación como palabra, testimonio y encuentro. La revelación estudiada desde las analogías de palabra, testimonio y encuentro tiene un sentido único: amor de Dios al hombre. La fe, respuesta del hombre a la revelación, será pues una apertura a la amistad. Latourel nos va a hacer en este artículo ver desgranando palabra, testimonio y encuentro, y nos lo va a explicar primero cada una de ellas desde una vertiente humana, para después ver la visión divina de estas 3 palabras que son tan importantes en su idea de la revelación. Bueno, primero la revelación como palabra. La palabra humana destaca aquí a Karl Buller, que nos da 3 aspectos fundamentales de la palabra. La primera es que es contenido, ¿no? La primera es lo que contiene la propia palabra. Después, la palabra, además de esto, interpela, provoca una respuesta. Y por último, muy importante, provoca el desvelamiento de la persona, es decir, que la persona mediante la palabra manifiesta su actitud interior. La palabra es, por tanto, acción de una persona que se dirige y expresa a otra en orden de comunicación. Es muy importante destacar la dinámica que se interpele a convertirse en un diálogo entre un yo y un tú, formando una comunicación. Este diálogo entre este yo y el tú va a surgir constantemente durante el artículo de Latourel. La palabra en un nivel superior es expresión de testimonio y revelación de la persona. El hombre, imagen viva de Dios, que se expresa en su verbo, se hace presente en la palabra para entregar con ella su riqueza personal. Para que comunicación y diálogo puedan ser confesión recíproca y revelación, es muy importante, se requiere un mutuo respeto al misterio personal del otro, no ser intrusiva. La palabra no es intrusiva. Se necesita también una entera disponibilidad, confianza y, sobre todo, como vamos a ver más adelante, el aspecto de amistad. La palabra humana es donación recíproca de 2 personas. Cada una se abre a la otra, ofreciéndole acogida en lo mejor de sí mismo. Comunicación de amor. Si la palabra articulada no es capaz de expresarlo todo, el gesto, como dice el refrán, que dice más que 1000 palabras, acude en su ayuda, y esto puede pasar en el amor conyugal, en el apostolado y, sobre todo, destaca Latourel,
en el martirio, como vamos a ver. La revelación como palabra en el aspecto divino, tenemos que Dios vivo se dirige al hombre en relación interpersonal de comunicación y diálogo entre ese yo y ese tú del que hablábamos antes. Esta palabra interpela al hombre invitando a la obediencia de la fe a una comunión de vida. Ajena a cualquier intención utilitaria, la palabra de Dios, siempre respetando la libertad del hombre, es palabra de amistad y de amor. Jamás es intrusiva. La revelación de la Trinidad y la invitación a la intimidad más sorprendente con Dios como comienzo de participación en la vida divina hacen de la palabra revelada el gesto máximo de autodonación, una autodonación divina que por la palabra llega al exceso de amor. Cristo expresa con un grito inarticulado, como dice Latourell, muy gráfico, en que todo se dice la infinita caridad del Padre. La revelación por la palabra queda consumada por la revelación, acción de Jesucristo en la cruz. Vamos ahora con la revelación como testimonio. Primero Latourell nos va a explicar un poco del testimonio, de ese testimonio en general divino. La revelación es una palabra específica, es testimonio, invita a una reacción igualmente específica, la fe. El testimonio no solo une entre sí a las almas a lo largo de la historia, es además el vínculo misterioso entre el cielo y la tierra. La idea de testimonio proyecta su luz sobre la encarnación y Trinidad. El Hijo es el testigo del Padre y como tal se muestra a los apóstoles. El Padre da testimonio de que Cristo es el Hijo. El Hijo da testimonio del Espíritu Santo cuando promete enviarlo como pedagogo, consolador y santificador. Y entonces viene el Espíritu y nos da a conocer al Hijo. Descubre la profundidad de sus enseñanzas, lo introduce en las almas. Vemos aquí la acción trinitaria que se da con el testimonio en el que participan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una persona invita a otra a admitir un hecho como verdadera, ofreciéndole una doble garantía. El testigo se compromete. Estamos viendo aquí el aspecto humano. El que testimonia se compromete por dicho testimonio, aunque obviamente el ser humano, al ser falible por naturaleza, no es una garantía última de verdad la que da. Y vamos ahora al testimonio divino. La revelación es manifestación del misterio personal de Dios, interioridad por excelencia, ser personal y soberano. Como el misterio solo es accesible por el testimonio. El cristianismo es la religión del testimonio. Cristo nos revela el misterio de su persona. Muy, muy importante aquí el testimonio dentro de ese cristianismo y ese testimonio divino, que es un testimonio perfecto. Y ahora vamos a ver el último apartado. Después de testimonio pasaremos. El Evangelio nos aparece como confidencia progresiva del misterio personal de Cristo, de la vida trinitaria, de nuestra condición filial. La revelación cristiana, los signos nos permiten reconocer en la palabra humana de Cristo el testimonio de Dios vivo y en la predicación de los apóstoles el auténtico mensaje de Dios. En el encuentro humano, vamos al encuentro, el yo, con toda su riqueza personal, parte en busca del tú. Solo en el encuentro amoroso puede darse la perfecta reciprocidad, fruto de una revelación y de un don. En el encuentro divino Dios se dirige al hombre, le interpela y le comunica la buena noticia de su salvación, pero no hay verdadero encuentro de Dios y el hombre si falta la respuesta de la fe. Cuando el hombre se abre al Dios que habla, Dios y el hombre se encuentran en comunicación de vida. El encuentro divino, un rasgo característico importantísimo es que la iniciativa parte de Dios. Pero Dios no pretende violar la libertad humana. Somos libres de acoger o no esa otra verdadera libertad que nos brinda. Es decir, si creemos en Dios, la vida la afrontaremos de una manera y si no, la afrontaremos de otra totalmente diferente. Se trata de optar eso, por un Dios o por el mundo, por Dios o por el mundo, por su palabra o por la nuestra. Toda la vida del hombre debe quedar comprometida en esta decisión dramática, como dice Latourell, de la fe a favor de Dios. No basta la contemplación intelectual del mensaje revelado, se requiere la seducción del amor. Por eso en Cristo la palabra de Dios posee un rostro y un corazón humanos. El último rasgo es la hondura. El que acoge la palabra de Cristo y permanece en ella, de siervo pasa a ser hijo y amigo.
como nos explica San Juan en el Evangelio en la Última Cena. El espíritu de amor que une al Padre y al Hijo lo hace vivir en la vida misma de las personas divinas. De este modo podrá decirse, como dice San Juan, que estamos en comunión con Dios. Y para acabar, la fe, por tanto, no es sumisión a la arbitrariedad de un ser divino que se complace en reclamar el homenaje del espíritu humano. Es, ante todo, el reconocimiento por parte del hombre del plan amoroso de Dios y su libre inserción en él, apertura a la amistad de Dios que nos invita a compartir su vida.